vino el COVID y todos nos fuimos a teletrabajar, con lo cual yo creo que estamos en el momento con mayor exposición digital, tanto en las empresas como en los ciudadanos de todos los tiempos. Y vamos a más, vamos a tener más exposición con el 5G, con el IoT cuando esté ya más expandido en las casas, con el nuevo metaverso. Nuestro riesgo digital va a ser mucho mayor simplemente por tener mayor exposición. Otra tendencia que influye es la sofisticación y capacidad de la ciberamenaza. Empezamos con los script kiddies en los 90, luego vino los activistas y luego vieron que esto era un negocio y el cibercrimen pues se organizó, está muy organizado y estratificado. Empezaron atacando a los bancos, que es donde estaba el dinero, pero ahora también cualquier empresa, incluso cualquier persona, pues es objetivo de los ataques en cuanto apareció o se democratizó de alguna manera el uso del ransomware. Y luego también no tenemos que olvidar a los actores soportados por estados que atacan, como ya hemos visto, a infraestructuras críticas de estados. Con lo cual, cada vez la ciberamenaza es más sofisticada y tiene más capacidades. Y esto no va a menos. Cuando ya empiezan, pero cuando terminen de incorporar las técnicas de inteligencia artificial y tengan también su acción en otros universos, ¿no? Como el metaverso hablábamos antes, uno de ellos, pues el incremento de la ciberamenaza va a ser cada vez mayor. La tercera línea es la regulación. Muchos se acordarán la Ley Orgánica de Protección de Datos, la LORTAD en los 90. Luego vino regulación sobre infraestructuras críticas y ahora últimamente pues también la NIS y la regulación en ciberseguridad 5G, la cadena de suministro, ahora hay una propuesta directiva en Europa y bueno, pues parece que tenemos un aumento también de la regulación que también influye y también aumenta lo que es la presión que hay en el tema de ciberseguridad. Y la madurez de la seguridad, o la ciberseguridad, la seguridad digital, la información de la seguridad, hay muchas maneras de llamarlo, cómo ha evolucionado en las empresas y también en Telefónica. Pues durante muchos años todos hemos tenido mucho foco en la protección, hemos puesto muchas medidas para proteger y confiamos en que funcionaran. Pero ya en los últimos años todas las empresas han empezado a desarrollar las capacidades de detección y respuesta, que es de lo que vamos a hablar hoy en esta charla, y también de la parte de anticipación e inteligencia. Y la ambición de todo el mundo es seguir creciendo en esta madurez para acompañar la tendencia alcista del resto de curvas o de tendencias, como no puede ser de otra manera. Si pasamos a la siguiente transparencia, decía Einstein que para que la humanidad sobreviva necesitamos una nueva manera de pensar, porque el pensamiento que nos ha llevado a esta crisis no nos sacará de ella. Es decir, no podemos resolver los problemas con la misma manera de pensar que utilizamos para crearlos. Si tenemos como axioma que la seguridad 100% es imposible, eso nos lleva a que estamos comprometidos. Tenemos que vivir como si estuviésemos comprometidos. Con lo cual, el cambio de mentalidad es de ya no estamos en la gestión reactiva de incidentes, sino que tenemos que estar en la detección y la respuesta continua. Y ya no hablamos de dos tipos de empresas, como he oído muchas veces, las que han sido atacadas y las que van a ser atacadas. Digo que ya no. Ya hay dos tipos de empresas, las que gestionan sus ataques, son conscientes de ellos, y las que viven en la más absoluta ignorancia y no son conscientes de los ataques que están recibiendo. Si pasamos a siguiente, ¿cómo encaja la respuesta a incidentes en el gobierno y en la organización de lo que puede ser una empresa en cuanto a la seguridad digital? Si seguimos los 4 pilares de Gartner que dice de identificación o anticipación, protección, detección y respuesta, los CSIR, los equipos de respuesta a incidentes, pues están encajados en la parte de detectar y responder, ¿no? Concretamente en el caso de Telefónica, lo que es el ámbito de ciberdefensa, donde está el CSIR, el equipo de respuesta a incidentes, también se complementa mucho con lo que es la ciberinteligencia y los equipos de monitorización de vulnerabilidades, que son los Red Team.
en la que está más bien en la parte de anticipar. Con lo cual, anticipación, detección y respuesta son las capacidades de ciberdefensa y el CSIR está en las dos últimas. Pasando a la siguiente, al fin y al cabo, lo que hemos hablado anteriormente, tenemos ciberamenazas, que son los que atacan de alguna manera, explotan vulnerabilidades que hay en la infraestructura y los sistemas y que debido a que la explotan esas vulnerabilidades generan ciberincidentes. La parte de ciberinteligencia está más en el conocimiento de las ciberamenazas para intentar adelantarse a su acción y evolución, intentar conocer lo máximo posible para anticiparse. La parte de Red Team, los que monitorizan las vulnerabilidades y hacen campañas de Red Teaming, pues están en detectar las vulnerabilidades para resolverlas, y cuando todo falla, pues al final tenemos los incidentes y entran en funcionamiento los equipos de detección y respuesta a ciberincidentes, lo que llamamos los GSI. Si no tenemos incidentes es que no lo estamos detectando. No se puede vivir muy feliz diciendo yo tengo incidentes, pero realmente no es así. Realmente no los está detectando. Y si hay que detectarlos, pues la mala noticia o la buena es que hay que gestionarlos y hay que tener un equipo de respuesta a incidentes. Y el problema es que si no se gestionan adecuadamente, pues el impacto de los mismos es mayor y más duradero en el tiempo. Y esto muchas veces, para ciertas empresas y ciertos incidentes, se puede poner incluso en peligro la propia supervivencia de la empresa. Y ya con esta introducción dejo paso a Pedro Hernández para que cuente los retos y las capacidades de un equipo de ciberdefensa, concretamente de respuesta a incidentes. Así que Pedro, empiezas. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a la Fundación ESIS por la invitación para comentar, digamos, cómo vemos nosotros todo el tema de respuesta a incidentes, también en cierta manera cómo nos organizamos nosotros en Telefónica, y también pues para contar todos los retos que estamos afrontando y que vamos a afrontar también en los próximos tiempos relativo a todo lo que tiene que ver con los incidentes de ciberseguridad. Como comentaba Juan Carlos, dentro de los módulos que tenemos nosotros de ciberdefensa, aunque en un sentido amplio, fuera incluso en otras organizaciones, todas estas funciones quedan dentro de un ámbito de CSIRT, de Cyber Incident Security Incident Response Team, es decir, equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Hay, digamos, la parte de ciberinteligencia, la parte de detección de vulnerabilidades, que es el Red Team, y respuesta a incidentes, a veces organizativamente pues dependen de un único punto. Nosotros, en nuestro caso, lo tenemos organizativamente separado en tres funciones. En el caso de ciberinteligencia es todo lo que se refiere a la parte de anticipación, y para tener anticipación lo más importante es conocer bien cuáles son las amenazas, cuál es nuestro adversario. Y para eso pues contamos con diferentes fuentes de información. Una de ellas es lo que se llama comúnmente como OSINT, básicamente que es una fuente de información que es open source, es libre. Básicamente es la información que está publicada en internet, en muchos casos en blogs, en redes sociales y demás. Tenemos muchísimos casos en los cuales la primera información de algún tipo de incidente nos ha llegado incluso por alguna publicación que ha podido poner en Twitter, o un investigador o incluso un adversario que quiere tener cierta notoriedad y que lo publica ahí, ¿vale? También tenemos otras fuentes de información, como son nuestras propias sondas y propios eventos que generan nuestros propios sistemas. Es una fuente muy importante. También detección de todas aquellas anomalías. Digamos que aquí es donde ya se pueden empezar a aplicar patrones de inteligencia artificial, machine learning y demás, para detectar cosas que se salen fuera de lo común, que eso también es una fuente de información muy interesante. También se utilizan técnicas de lo que llamamos redes de decepción. Antiguamente, esto pues digamos es una evolución de lo que antiguamente llamábamos los honeypots. Básicamente consiste pues en poner algún tipo de señuelo para conseguir que algún adversario caiga en él, y de esa manera poder ir, digamos, viendo qué acciones se está realizando, y también en cierta manera aprender un poco de las técnicas que utiliza, porque eso también nos vale a la hora de mejorar nuestros elementos de detección.
Otra fuente que también utilizamos es pues, la relación que tenemos con otros partners, servicios que también tenemos contratados a terceros, con otros CERTs, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una vez que tenemos todas esas fuentes, llega la parte del análisis. Allí pues contamos con analistas de ciberinteligencia, que lo que tratan es pues poner toda esa información en conjunto, darle cierto sentido. Para eso también nos apoyamos en herramientas. Tenemos una plataforma de ciberinteligencia donde nos ayuda pues a automatizar ciertas tareas, conectando automáticamente con diferentes sistemas, de manera que la información que nos ha podido llegar de una fuente, pues la podamos ir enriqueciendo. Por ejemplo, yo que sé, si nos viene algún fichero que puede ser algo malicioso, pues podemos consultar pues la reputación que tienen otros sistemas, si ese fichero ha aparecido en algún sitio y que nos tengan que preocupar, etcétera, etcétera. Digamos que aquí combinamos lo que da la plataforma automáticamente con el rol de lo que decía anteriormente de analistas de ciberinteligencia. Y luego pues viene la parte que digamos que es la fundamental, que es la difusión y acción. Todo lo que tenemos de ciberinteligencia, todo lo que hemos aprendido, toda la información que recibimos, si al final pues no la aplicamos tanto para detección o incluso para protegernos, pues no nos vale para nada. Con lo cual pues es una parte importantísima en la hora de la anticipación. En el proceso de detección de vulnerabilidades, aquí entra lo que llamamos el Red Team. ¿Vale? Tiene, digamos, como en nuestro caso, tres funciones fundamentales. Una es lo que se refiere a toda la monitorización de vulnerabilidades continua. Ahí lo que se hace es un escaneo continuo. ¿Vale? Es importante porque sabemos que diariamente van apareciendo pues, nuevas vulnerabilidades. Puede ser que un activo que ayer no era vulnerable hoy sí lo sea, o incluso puede ocurrir que a veces alguien esté tocando un sistema y algo que funcionaba y que no tenía ningún tipo de vulnerabilidad, pues luego aparezca. Por eso es fundamental que ese tipo de escaneo se haga continuamente con herramientas automáticas que tenemos nosotros también implementadas. Y luego también es sobre todo muy importante todo lo que es la gestión del ciclo de vida de esa vulnerabilidad. Es decir, no basta con haberla localizado, eso es importante. Aquí lo importante es actuar para poder taparla cuanto antes. Debido a eso, pues bueno, también generamos una serie de reportes automáticos que tienen que ir dirigidos al propietario del activo, que al fin y al cabo es el que tiene que encargarse de solucionar el problema. Además de esto en monitoreo continuo, con herramientas automáticas, también tenemos lo que llamamos pentestings o revisiones de seguridad manuales. Y aquí es donde interviene el equipo de Red Team, donde lo que hace es simular ser un atacante y utilizando técnicas que son muy similares a los de los atacantes, pues intentan hacer una intrusión, detectar hasta dónde pueden llegar, ver si el sistema es vulnerable, incluso pueden llegar a ver si pueden extraer información y demás. ¿Vale? Y luego, si no, para completar, digamos, los procesos anteriores, pues también tenemos un programa de recompensas. Es lo que siempre llamamos en nuestra jerga un bug bounty. Básicamente lo que se hace es, tenemos un programa en el cual, pues si algún investigador encuentra alguna vulnerabilidad, dependiendo de la criticidad, pues se le da una recompensa por pasarnos esa información. A día de hoy el programa que tenemos de Telefónica es un programa privado. Y luego ya, digamos, como comentamos en el ciclo anterior, si no hemos conseguido anticiparnos, si al final pues no hemos llegado a tiempo a detectar esa vulnerabilidad, o incluso vulnerabilidad en el sentido amplio, es decir, una debilidad de un control o que han conseguido hacer un bypass de algún control, pues nos encontramos con el incidente, ¿vale? Y ese incidente pues hay que gestionarlo, lo hacemos desde CSIR, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es todo el ciclo de vida del incidente. Hay una parte muy importante que es la parte de preparación y básicamente es porque cuando nos llega un incidente no nos podemos poner a improvisar. Tenemos que tener, digamos, unos procedimientos claros, tener claro con quién hay que hablar para notificarlo. Hay muchas tareas de coordinación previa que hay que tener en cuenta cuando salga el incidente, con lo cual la fase de preparación muy importante. Luego tenemos la detección, análisis y notificación.
Aquí pues nos basamos en todas las herramientas que tenemos desplegadas de detección dentro de la empresa y también incluso de alimentación, del feedback o información que nos llega de ciberinteligencia. Para el análisis pues contamos con técnicos. En principio hay como, en esta parte de incidentes hay como dos roles fundamentales. Uno que llamamos como el del analista forense, que básicamente es el que se dedica a revisar en los equipos, en los PCs, exactamente qué es lo que puede haber pasado, qué puede estar pasando, ¿vale? Y luego también pues la notificación a las áreas implicadas, que eso digamos hay un apartado después que entraré un poquito más detalle en esa parte. Aquí siempre digamos que en esta parte de la gestión del incidente siempre hay que tener en cuenta que tenemos como dos roles, uno un poquito más de coordinación, y es el que tiene que tener una visibilidad más amplia de lo que está pasando. Es decir, porque digamos que los técnicos al final siempre se suelen fijar, y es una cosa que hemos visto nosotros por experiencia nos ha pasado, los técnicos siempre miran hasta el último detalle, quieren mirar el bit, exactamente mirar técnicamente cómo es la técnica que ha utilizado no sé qué, pero realmente siempre es que tener siempre una figura de lo que aquí llamamos nosotros en inglés es el incident handler, es el gestor del incidente, que es el que tiene como una visión general de qué es lo que está pasando, desde cuándo nos está pasando, qué sistemas están afectados y demás. Suele ser, digamos, es una labor que es fundamental y que requiere también un skill de comunicación y de coordinación de equipos. Luego tenemos una fase de contención, erradicación y recuperación. Aquí en la contención lo que principal objetivo es que hay que tratar de minimizar el impacto, ¿vale? Hemos detectado algo y tenemos que ver qué medidas tenemos que implementar para que eso que nos están haciendo pues no nos produzca un impacto, no nos tire los sistemas, no nos cifre la información y demás. La parte de erradicación es, bueno, ya hemos conseguido bloquearlo, a ver cómo conseguimos limpiar completamente la amenaza de nuestros sistemas. Y en el caso de que al final hayamos tenido algún tipo de pérdida de información de los sistemas, que algo hayan destruido, pues también la fase de recuperación para volver al estado anterior a que estamos en el incidente. Y luego al final pues tenemos, para mí una de las partes que es fundamental que es la parte de lecciones aprendidas. Es decir, siempre de cualquier incidente siempre se puede aprender algo, siempre. De por qué no lo detectamos a tiempo, qué es lo que ocurrió, por qué razón no conseguimos minimizar el impacto, o si lo hemos minimizado, por qué no lo hemos conseguido hacer en menor tiempo. Entonces, siempre de todos los incidentes hay que sacar esa lección aprendida, que eso luego después realimentamos en nuestros propios sistemas de detección y monitorización. Aquí, digamos, es un esquema, está muy simplificado, ¿vale? Pero es un esquema, digamos, de cómo encajan esas piezas que he mencionado antes, y he incluido una pieza adicional, ¿vale? Una pieza adicional que participa en el tema de respuesta a incidentes, pero que por lo menos en el caso de Telefónica no pertenece funcionalmente a la parte de CSIR, que es el SOC, ¿vale? El SOC, digamos, son las siglas de Security Operation Center. Básicamente es el equipo de seguridad que hace la monitorización en primer nivel, digamos el primer nivel de monitorización de todo lo que está pasando en la empresa, ¿vale? Son los que tienen las ondas y demás. Este SOC normalmente también suele tener funciones de operación sobre los diferentes elementos de seguridad que hay en la empresa, por ejemplo, consolas de antivirus, los cortafuegos que pueda haber, otros elementos de seguridad suelen ser ellos los que lo operan y hacen una primera labor de supervisión. En el caso de que detecten algo anómalo, ya lo pasan o nos lo pasan a CSIR para que pues veamos si realmente se trata de un incidente o no. Entonces, digamos que aquí las tres cajas que he comentado antes las tenemos aquí. En la parte del Red Team tenemos aquí digamos, nuestro constituency. El constituency es como la comunidad a la que se le da servicio desde la parte de CSIR, y ese constituency pues son los propietarios de las aplicaciones de las empresas, las diferentes áreas de negocio, etcétera, ¿vale? Entonces ellos, cuando van a iniciar y van a desplegar una nueva aplicación, pues solicitan al Red Team que le hagan un escaneo para ver si esa aplicación que van a desplegar pues tiene algún tipo de problema de seguridad y que esté funcionando y que no vaya a tener ningún problema cuando vaya a ser puesto a producción, ¿vale? Independientemente de que se solicite, el Red Team de oficio va a escanearlo todo automáticamente, ¿vale? Y de hecho,
lo que se hace es que se acuerda con los propietarios ciertas ventanas. Aquí normalmente a veces hay cierta controversia, porque evidentemente los dueños de las aplicaciones pues tienen miedo de que se caigan y siempre tienen miedo a que el Red Team les pueda hacer algo, pero claro, ya se les dice que si realmente un Red Team, cuando va a hacer un escaneo, simplemente por el mero hecho de escanear, ya va a tirar la aplicación, es que en sí la aplicación es vulnerable y que eso mismo pues se lo puede hacer un atacante. En todo caso, lo que se hace siempre es que siempre se acuerda con ellos en ciertas ventanas para ser lo menos disruptivo posible. Y luego, bueno, en la parte de ciberinteligencia que comentaba antes, hay una función también que no había mencionado, que es la parte de threat hunting. Le llaman así, la caza de amenazas. Básicamente es con la información que se ha obtenido de todas las fuentes y demás, lo que ellos hacen es ejecutan como hipótesis, es decir, me podrían haber hecho esto que hace este actor o esto que hace este grupo de ransom, que no sé qué, eso me lo podrían estar haciendo aquí dentro de mi empresa. Entonces, estos analistas lo que se dedican es pues a hacer muchas consultas para tratar de descubrir si hay algún comportamiento anómalo o algo que nos dé alguna indicación de que pudiera ser un incidente. Digamos que esto es como estamos organizativamente montado nuestra red de CSIR aquí en Telefónica. Tenemos un CSIR global que hace la coordinación de todos y que también es el que nos encargamos de la parte de la respuesta a incidentes de algunos servicios globales que tenemos en la compañía, y luego pues tenemos otros CSIR que son por país y también por alguna otra unidad de negocio global, ¿vale? Cada una de ellas, cada uno de estos CSIR, pues tiene su constituency por debajo, que son por diferentes organizaciones a las que dan servicio. Digamos que al final lo que hacemos es que en toda nuestra huella, al final somos muchas jurídicas las que estamos en el grupo Telefónica, siempre tengan un CSIR de referencia al cual puedan acudir para hacer todo el soporte de la gestión de incidentes, y luego al final pues todo coordinado por nosotros, que nos haremos la función global. Esto voy a pasar rápidamente. Es para el tema de incidentes, pues siempre pues hay una clasificación que es la que seguimos nosotros, que es la que tenemos en la guía de notificación de incidentes, que está en la norma, digamos que es una guía pública que publicó INCIBE. De estos incidentes, básicamente nosotros diariamente lo que más solemos ver a menudo son todo temas de los intentos de intrusión. Hay mucho robo de credenciales y demás, también temas de phishing en la parte de obtención de información, pues para robar información de los usuarios, también relacionado con las contraseñas. También hay temas de disponibilidad con ataques de DOS y demás. Y luego, uno de los temas que siempre manejamos desde los CSIR a la hora de clasificar los incidentes es lo que tiene que ver con la peligrosidad del impacto. Aquí la peligrosidad, lo que tratamos de medir es el impacto potencial que podría... ¿Me dicen que no están pasando las diapositivas? Estoy ahora en la de taxonomía. ¿Se ve? No, voy a pasarlo de nuevo, a ver. Sí que se mueve. ¿Se ven? Ah, vale, Sí, vale, perfecto, es que comentaban... perfecto. Vale, perdón. Pues eso, el tema de peligrosidad e impacto, por eso, porque la peligrosidad indica potencialmente si puede ser un incidente, digamos, de una severidad más alta, más crítica. Por ejemplo, detectamos que se nos ha metido a la empresa uno de los grupos que lanza ransomware, pero lo hemos cazado a tiempo y no nos ha llegado a cifrar nada y lo hemos conseguido echar de la red. En ese caso consideramos que es una peligrosidad alta o crítica, ¿vale? Es un tema que realmente ha podido poner en peligro la empresa, pero realmente pues no ha tenido ningún tipo de impacto. Ya cuando tenemos algún tipo de impacto, ya sea económico, como vemos ahí, o temas de reputación, tema en operación que nos han tirado los servicios, o incluso de tema legal, si por ejemplo pues nos han robado algún tipo de datos personales de clientes y que estamos sujetos a la normativa de notificación y demás, pues en ese caso ya consideraríamos que tenemos el impacto. Una de las actividades que también realizamos en los CSIR es toda la parte de ciberejercicios, que esto también tiene que ver con el tema de la preparación, es de la fase de la preparación. Tenemos ejercicios internos que preparamos nosotros con todos los CSIR, y ahí lo que tratamos de hacer es ser lo más fieles posibles a incidentes reales, ¿vale? En este caso, a veces solemos simular cuando hay ataques de intrusión dentro de la empresa, que intentan incluso desplegar ransom y demás, ¿vale? También en algún caso, a veces hemos hecho ejercicios de la parte de defensa y ataque, en el cual pues
cada uno de los equipos se iba atacando para ir probando sus diferentes capacidades técnicas. Y bueno, también hemos participado en otros ciberejercicios que son externos. También es importante es que en estos ciberejercicios no solo hacemos o no solo ponemos foco en la parte técnica, algunos son muy dedicados a ellos, pero tenemos otros en los cuales pues hacen ejercicios de tipo roleplay. Allá donde se implica es pues a la alta dirección, porque hay muchos temas de un incidente que realmente salen de lo que es puramente el tema técnico, y es un tema importante. Es decir, pues has tenido un incidente, tienes que ver cómo lo comunicas, qué decisiones vas a tomar sobre él, etcétera, etcétera. Digamos que hay que poner sobre la, normalmente en esos casos suele haber algún tipo de comité de crisis, y en él pues hay que tomar ciertas decisiones que en muchos casos, aunque se basan en la información técnica, pero digamos que son ejercicios en los cuales tiene que participar gente que toma otro tipo de decisiones. Esto lo comentaba antes de notificaciones. La parte de notificaciones dentro de la gestión de un incidente es muy importante. Nosotros somos un operador de servicios esenciales, infraestructura crítica, y como tal, pues tenemos que los incidentes que nos afectan a los servicios esenciales los tenemos que reportar a través de nuestro CERT de referencia, que en nuestro caso es el INCIBE CERT. Independientemente de eso, pues tenemos nuestras notificaciones internas en función de la afectación que pueda haber, o a recursos humanos, a sistemas, también al área de seguros, en el caso de que haya algún tipo de impacto y haya que reclamar alguna indemnización en alguna póliza. Y luego también pues tenemos nuestra área de protección de datos, del DPO, y si hay algún tipo de datos personales afectados en el incidente, pues a través de ellos se hace la comunicación a la agencia de protección de datos. Bueno, simplemente rápidamente recalcar, pues eso, creemos mucho en la relación, en la colaboración pública-privada. Pues son diferentes organismos con los que tenemos relación, como decía nuestro INCIBE CERT, que es nuestro CERT de referencia, también con CCN CERT, también con CSIR.es, que es una organización de CSIR españoles a los que pertenecemos. El FERS sería como un equivalente, pero a nivel mundial, y bueno, y también pues algunas asociaciones que son más de empresas de telecomunicaciones. Aunque esta slide, digamos, es muy, digamos, me parece muy complicada, esta sí a propósito, básicamente quería empezar comentando todos los retos a los que nos estamos enfrentando como CSIR, básicamente recalcando pues la complejidad de las nuevas amenazas que están apareciendo, y pues diferentes puntos en los cuales pues hay que poner foco para protegernos, ¿vale? Hace ya 5 años que pasó lo del WannaCry. Desde entonces pues ha cambiado, yo creo que ha cambiado bastante, por lo menos las amenazas, sobre las principales amenazas ahora que afectan a las empresas a nivel de ciberseguridad. Aquello del WannaCry pues fue un gusano completamente descontrolado, que se iba moviendo y cifrando información. Digamos que desde entonces pues los grupos de cibercriminales han ido evolucionando. De hecho, se han profesionalizado muchísimo. De hecho, también hay incluso servicios de ransomware que se prestan en la nube. Es decir, estos grupos pues tienen plataformas que se pueden contratar para luego desde ahí pues poder lanzar algún tipo de ataque, y bueno, pues se le paga una parte del rescate, se le paga a los que proporcionan la plataforma cuando se ha hecho el ataque. De hecho, la evolución que ha habido últimamente es a todo el tema de una doble extorsión, porque antes de cifrarte la información, lo que hacen es que se la llevan y amenazan con publicarla, con lo cual te extorsionan por un lado para que no la publiquen, y por otro lado para que puedas recuperar tus servicios que te han cifrado. Entonces digamos que puntos en los cuales pues se está poniendo foco, pues todo lo que tiene que ver con la protección del puesto de trabajo. Ya hace bastante tiempo que se ha evolucionado de lo que es un antivirus clásico a una protección mucho más avanzada, con capacidades de detección de comportamientos anómalos, y también pues con capacidades de respuesta. Es decir, algo pasa en un equipo, pues tienes que tener una capacidad rápida para poder remotamente entrar a él, o aislarlo, quitarlo de la red, o lo que sea. También tenemos toda la parte que se refiere de la protección de navegación, y ahora pues en los escenarios que tenemos de teletrabajo, pues hay que proteger al usuario cuando está navegando por la red, pero no solo dentro de la oficina, sino también desde fuera de la oficina. Así que tenemos que implementar medidas para que proteja en ambos entornos.
Un tema también muy importante, todo lo que tiene que ver con la protección de los backups, las copias de seguridad. Una de las cosas que están haciendo estos grupos que están, digamos, últimamente actuando, pues uno de los grandes temas es que se meten dentro de tu empresa y lo primero que van a hacer es irte a cifrar o a destruir los backups. Destruyen los backups y destruyen luego toda la información. Con lo cual tienes que tener la copia de seguridad, pero la copia de seguridad la tienes que tener o bien fuera de línea en otro sitio o bien aislada de esa red, pero si está en el mismo sitio, los atacantes al final pueden llegar a ella y te la pueden destrozar. El tema de control de usuarios, de autenticación de usuarios ahora es básica. Estamos viendo muchísimo robo de credenciales de usuario. El tener, digamos, el doble factor de autenticación es algo que ahora mismo es básico de tener, sobre todo principalmente en los sistemas que están expuestos en Internet. También es importante todo lo que tiene que ver con lo que llamamos la seguridad en la cadena de suministro, y es pues ver cómo te proteges si atacan a un tercero, que esto se está produciendo bastante, ¿vale? Porque digamos que en esos casos aquí nosotros no tenemos el control de las medidas de protección que están aplicadas en la propia empresa del tercero. Nosotros no le podemos desplegar una solución de anti-malware o un producto de DR o un producto de lo que sea en su empresa, ¿vale? Entonces digamos que hay otras medidas compensatorias o controles que podemos aplicar para que eso no suceda. También importantísimo todo el tema de concienciación y formación. ¿Por qué? Pues el tema de ingeniería social es importantísimo. O sea, digamos que ahora mismo hay muchísimos ataques que utilizan ingeniería social. Muchos van con phishing, pero también pues están habiendo casos de llamadas telefónicas que se están haciendo pasar, en su caso a veces se hacen pasar por empleados para llamar a un helpdesk y hacer que el helpdesk te resetee la contraseña. Hay un montón también de fraudes que vienen por contactos que llegan por vía WhatsApp o vía SMS, con lo cual el tema de la formación de empleado pues también es importantísimo, ¿vale? Otro reto que tenemos también en el tema de los CSIR, en general, no solo los CSIR y toda la parte que tiene que ver con ciberseguridad, pues es el tema de la retención y atracción del talento. Hay una alta demanda de profesionales de ciberseguridad. Hay perfiles, pero el problema es que pues eso, crece muchísimo la demanda. Además ahora con todo el tema de que justo a raíz también se ha potenciado a raíz del COVID todo el tema del teletrabajo, pues hay mucha gente que también la limitación geográfica para trabajar ya no existe, pueden trabajar incluso para empresas extranjeras, con lo cual pues tenemos competencia por todo el mundo para retener a las personas. Aquí lo importante, aparte evidentemente obviamente el tema salarial, que es importante, aquí pues digamos el tema de poder teletrabajar es un tema que siempre te calcan casi todos, por lo menos en las entrevistas de trabajo cuando se quiere contratar a alguien. Lo del teletrabajo es un tema que es muy importante y yo creo que también pues ha venido para quedarse. Y también hay un tema que lo comenta mucho Juan Carlos, es que el talento atrae talento. Es importante tener un núcleo importante porque la gente no solo también se mueve por dinero, que también se mueven por dinero, sino también a sitios que les motiven, donde también pueden aprender de otras personas. Con lo cual, bueno, pues es importante por eso el poder atraerlo. Otro reto que tenemos nosotros también es el tema del inventario de activos. Quizá en una empresa más pequeña puede que lo tengan mucho más controlado. En grandes organizaciones, el tener identificado exactamente cuáles son todos tus activos y sobre todo quién es el propietario de ellos es fundamental. Porque cuando vas a tener un incidente, pues tienes que localizar quién lleva esto, quién lleva lo otro. En nuestro caso, además, en Telefónica tenemos como un doble rol, porque somos proveedor de servicios de comunicaciones, a veces pues en una dirección IP, pues que dicen que es de Telefónica, pero realmente es de un cliente que le estamos dando el servicio. El tener todo eso perfectamente segmentado, el tenerlo todo identificado. Incluso también a nivel de activos, llegar, digamos, al grano muy fino, es decir, llegar hasta el punto de saber cuáles son las librerías que tenemos desplegadas en los equipos. Es importante porque, por ejemplo, tenemos un caso muy reciente que salió en prensa, fue en diciembre de este año pasado, una cosa que se dio a conocer como el Log4Shell, que era una librería de Java que era vulnerable y que hacía que casi cualquier software que lo utilizara fuera vulnerable. Pues para eso al final hubo que ir viendo fabricante a fabricante, fueron sacando
sus parches o sus avisos de seguridad para localizarlo. Pero aquí pues hubiera sido o es importante hacer escaneos para saber de un momento en cuanto eso aparezca, pues automáticamente tener identificado perfectamente en cuántos sistemas tienes esa librería, por ejemplo. Y ya me quedan solo me quedan 2 slides. Otro reto es el tema de la compartición de información. Es un tema crítico, la compartición entre diferentes CSIR, pero aquí siempre tenemos, hay temas que son un poquito como más peliagudos de tratar, y es que el tema de información y ciberinteligencia pues también es un negocio. Empresas también se dedican a vender eso, con lo cual pues hay que ver cómo hacer eso, pero sin afectar a los intereses comerciales. Luego también otro tema es el tema del anonimato, porque digamos que aún seguimos con el complejo de que si estoy compartiendo algo de algún incidente, realmente es que lo he sufrido. Entonces, pues digamos que está dando información directamente a quien a lo mejor no le puede interesar de que está sufrido algún tipo de ataque, cuando realmente lo que quieres compartir es que te han atacado desde esta dirección en concreto, y que no hace falta que seas tú el que te aparezcas como el que ha sido atacado. Y luego también pues el tema de asimetría, es decir, pues tiene que ser una compartición que sea como de igual a igual, y que no sean siempre unos grupos el que siempre estén compartiendo y otros que simplemente pues absorban información. Y ya por último, como reto, pues es un tema que también nos estamos enfrentando, y es que debido a que hay pues múltiples productos de seguridad, pues nos encontramos con muchísimas consolas que además sacan muchísimas alertas, y que eso causa lo que llamamos es la alerta de la fatiga de alertas. Es decir, al final estamos recibiendo muchas señales de muchos sitios, puede haber un ataque, no puede haber un ataque. Ahí nosotros lo que estamos trabajando para evitar eso, pues son plataformas de automatismo, en el cual pues aplicando esa inteligencia podamos disminuir ese número de alertas, y que realmente cuando aparezca una alerta es que hay algo que realmente esté pasando, ¿vale? Y así poder ir descartando lo que es menos crítico. Y bueno, básicamente, no sé si me he extendido un poquito más quizá de lo que quería, pero bueno, aún queda un poquito para preguntar, así que no sé, si alguien tiene alguna duda, Juan Carlos o yo encantados de contestar a lo que queráis. Sí, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la presentación, porque creo que ha sido tremendamente interesante y muy completa, y tanto para las personas que trabajan en este tema como para personas que están en el ecosistema de la ciberseguridad, ¿no? Que es lo que hacemos en la Fundación NESIS, conglomerar a gente de distintos sectores, del regulativo, de la parte más de política, gobernanza y por supuesto la parte técnica, pues creo que ha sido muy completo. Si me permitís, veo que ya está justo López Parra con una pregunta. Me gustaría haceros primero de todo una pregunta que me ha surgido durante la presentación, luego doy la palabra justo, y luego si tenéis otras personas preguntas, sentidos libres de escribirlo por el chat o de levantar la mano y decirlo en voz alta. Cuando has hablado de la coordinación con terceros, ¿no? Has hablado de cómo trabajáis con organizaciones nacionales y también internacionales y europeas. A mí me gustaría saber, en la medida en que podáis compartir estos pensamientos, qué cosas echáis de menos en esa coordinación, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo veis el tipo de relación con la administración pública y con el sector privado? O sea, ¿cuáles son las grandes diferencias a la hora de coordinaros y qué cosas podéis echar de menos? Juan Carlos, casi prefiero que, Venga. si no te importa. Pues a la hora de la coordinación, hay dos tipos, ¿no? Lo que es la colaboración y lo que es la coordinación. Y la colaboración con público-privada o privada-privada, pues está en la digamos, compartición de información para la alerta temprana. Muchas veces, pues a través de mecanismos que hay con ciertos CSIR, como puede ser CCN o INCIBE, en el internacional, en nuestro caso con la GSMA o con ETNO, que es una asociación de telcos, pues están los que se llaman los ISAC, ¿no? Los centros de compartición de información. A veces se hace de manera técnica, pues se comparte inteligencia operativa a través de lo que son plataformas llamadas MISP, ¿no? Pero digamos que fluye la información con las barreras que ha comentado Pedro, ¿vale? Con las barreras que ha comentado Pedro, pero fluye una información más anticipativa o más de compartir, que están atacando, etcétera, etcétera.
Y luego está lo que es la notificación de incidentes, que eso no lo veo yo como una cooperación, la veo como una notificación que te obligan. Se ha querido plantear como una compartición de información, pero realmente yo distingo lo que es la notificación obligatoria de lo que es la compartición de información. Y luego la coordinación. Pues bueno, en la regulación española tenemos que en caso de grandes incidentes, pues coordinará el CCN y también parte de la OCC, si no recuerdo mal la ley. Y a nivel europeo, bueno, hay cierta coordinación en cuanto a mandar incidentes de los Estados miembros a lo que es ENISA, ¿no? A través de las autoridades de referencia, lo que se llama así. Pero por suerte todavía no hemos visto un incidente donde haga falta una coordinación internacional o europea de este tipo en este tipo de situaciones. Sí que en España está previsto quién tomaría el mando para coordinar. Y luego hay una asociación llamada CESIR.es, donde están todos los CESIR, todos los CESIR a nivel nacional, y ahí pues también hay cierta coordinación entre todos de conocimiento, pues muchas veces para coordinarse y conocerse, ¿no? Y yo creo que ese primer paso de conocimiento de quién es quién lo tenemos ya ganado. Fenomenal. Muchas gracias. Justo López Parra. Si puedes... A ver... Vale, ahora ya podrías... Yo creo que sí. ¿Se me oye? Sí. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Pedro. Mi pregunta, mira, yo creo que has dicho que trabajáis con varios CESIR, uno por país y así como uno global, ¿no? Sí, es así. ¿Por qué habéis tirado, supongo que habéis tirado por esa solución? Porque creo, nosotros que tenemos un gran CESIR y punto, ¿no? No hay CESIR por país, sino uno centralizado para todos los países. ¿Por qué habéis ido por esa solución y qué ventajas os aporta descentralizar ese CESIR? A ver, realmente es por un reflejo de cómo estamos organizados, ¿vale? Digamos que a día de hoy hay otras áreas que son locales, por ejemplo, los puestos de trabajo son todo locales, las áreas de sistemas en general son locales, entonces nos venía bien, por lo menos desde el punto de vista organizativo, que esos equipos de respuesta a incidentes estuvieran lo más cerca posible de esas áreas que hacían, digamos, la parte más operativa. Entonces, hay casos en los cuales sí hay servicios globales. Nuestro servicio, por ejemplo, de la parte de correo electrónico y demás, es un servicio global. Entonces, en ese caso, el respuesta a incidentes sí que lo hacemos desde arriba, pero digamos, para conseguir al final la granularidad, debido a que nosotros teníamos esa, digamos que más que ser global, digamos, somos como multiempresa en muchos casos, y esa es la razón. Básicamente es porque es un reflejo de cómo estamos organizados, básicamente, ¿vale? Muchas gracias. Fenomenal. No sé si alguna persona tiene alguna pregunta, la podéis escribir también por escrito. Pero si no, mientras tanto, sí que me gustaría también preguntaros otra cosa que más lo habéis comentado como al final, ¿no? Muy, muy de pasada, que es el tema del inventario de activos, porque claro, habéis comentado que primero de todo es importante saber qué tipo de activos hay en una empresa, quién lo monitorea, etcétera. ¿Cómo trabajáis justamente teniendo CSIRs por país? Es decir, ¿tenéis como una comunicación diaria, semanal? ¿Es más una cuestión de, oye, tengo un problema, ahora sí, ¿no? Vamos a juntarnos? ¿Cómo lo hacéis para el inventario? Sí. En el caso del inventario, digamos que nosotros manejamos un listado de activos. De hecho, hemos hecho un desarrollo que es una plataforma propietaria y que compartimos todos los CSIR. ¿Vale? Entonces, digamos que utilizamos un servicio único. El hecho de que tengamos muchos CSIR no significa que cada uno trabajemos por nuestras propias herramientas. Tenemos las herramientas en las cuales compartimos toda la parte de inteligencia, son comunes, y en la parte en la que estamos viendo todo el tema del inventario es común. De hecho, tenemos incluso implementado un mecanismo de traspaso. A veces hay casos en los cuales pues hay cambios organizativos, una empresa se mueve, se absorbe por otra, y pues tenemos puesto workflows automáticos, workflows digamos que con aprobación para hacer ese traspaso de activos, y ahí también lo que configuramos es toda la parte de las ventanas de escaneo automático. Es decir, tenemos, digamos que sería en cierta manera, además de identificar al propietario, es como una especie de nuestro SODAN. SODAN es como una especie de escáner que hay en internet donde te va identificando todo lo que tienes publicado, los software y demás. Pues todo eso lo tenemos nosotros unificado en una herramienta y todos trabajamos conjuntamente con ella. Bueno.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta. O algún comentario, por ejemplo, ha sido muy interesante la perspectiva de Justo, ¿no? Que si me consta bien trabaja en Endesa, entonces creo que ha sido muy interesante la comparativa. Bueno, mientras esperamos, bueno, aprovecho también y os quería preguntar, cuando habéis hablado de que ocurre un incidente, en esa diapositiva había a la izquierda abajo en una frase que ponía se envía un informe forense, ¿no? ¿Ese informe forense os lo quedáis a nivel interno o, por ejemplo, lo compartís en cierta medida incluso para gente que se está formando, ¿no? En materia de ciberdefensa o de ciberinteligencia o de gestión de riesgos? ¿Es algo que compartís o que incluso luego os hacéis formaciones con universidades, con formación no reglada? ¿Lo compartís o cómo funcionáis con este tipo de aprendizajes? Hacia afuera realmente no estamos compartiendo, digamos, eso como formación, pero lo que sí hacemos es que tenemos también una plataforma que la verdad es que no la he mencionado antes, que se llama Cyber Academy, que es donde tema que vamos sacando y aprendiendo de ciberejercicios, incluso también tema que vamos viendo no solo de incidentes nuestros, sino de lo que vamos viendo, vamos alimentando esa plataforma de formación. Entonces, digamos que personas incluso que contratamos y que tienen menos experiencia, o incluso también pues hay analistas que llevan más tiempo, pueden practicar ahí diferentes retos. De hecho, nuestra meta es que cuando aparecen incluso nuevas vulnerabilidades, nuevos ataques, lo que hacemos es que subimos esos retos a esa plataforma para que puedan ir aprendiendo. O sea que digamos que sí lo utilizamos, ¿vale? Pero digamos que es para formación interna de nuestros analistas. Vale, muy bien. Bueno, como son casi 55, nos quedan 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, todavía hay tiempo. Pero vaya, mientras tanto, creo que si nadie tiene ninguna pregunta, es mejor que cerremos, si os parece, o si vosotros queréis añadir alguna cosa más. Pero bueno, yo creo la verdad que ha sido una presentación muy interesante. Bueno, personalmente he aprendido que siempre está muy bien. Y nada, en ese sentido sí que os quería agradecer vuestra presentación, ¿no? Y también darnos cuenta ya no solamente de la relevancia que tiene este tema, sino también de la complejidad, ¿no? Que supone, porque con todas las fases que habéis presentado, incluso este detalle que habéis comentado, ¿no? De hacer un monitoreo del propio ciclo de vida de una vulnerabilidad, incluso cuando ha dejado de serla, pues imagino que con los equipos que tenéis, que serán muy grandes, aún así debe ser un exceso de información brutal, ¿no? Y yo creo que el aprendizaje más en perspectiva de coordinación y también de pues, establecimiento, ¿no? de espacios de confianza es muy revelador, y eso es justamente, ¿no? una de las tareas que hacemos en la Fundación es intentamos ser una plataforma que crea un espacio, ¿no? de debate público donde juntemos al ecosistema y también demos difusión de este tipo de retos y aprendizajes, ¿no? Trabajamos con otras organizaciones haciendo proyectos muy específicos y por tanto yo creo que este Cyber Lunch ha sido muy valioso. Y bueno, como bien saben Juan Carlos y Pedro, tuvimos el mes pasado también a Rosa Díaz, la actual directora del ONSE, del Observatorio Nacional de Tecnología e Impacto Social, y también pues nos dimos cuenta, ¿no? de la importancia que tenía la concienciación ciudadana. Ahí también, para las personas que estéis aquí, si os interesara leer un poco más de información, podéis ver que hemos publicado un artículo, ¿no? con las líneas más generales de lo que se habló en septiembre. Y también, bueno, anunciaros que para noviembre, como todos los meses, el tercer o cuarto miércoles del mes, haremos un próximo Cyber Lunch, y en ese sentido pues os lo anunciaremos pronto por si os interesa. Y nada más, mientras tanto agradeceros muchísimo de nuevo la disposición, la amabilidad y también el detalle de la presentación, y con esto creo que ya podemos terminar. Muchas gracias a todos. Gracias, Raquel. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Saludos. Gracias a todos.